Estamos leyendo las informaciones referidas a la deuda, ¿no? Y qué polémica que se abrió alrededor del discurso de Cristina. Sin embargo, algo que me parece coincidimos todos, tanto los que están produciendo el programa, ayudándonos, como nosotros aquí en la mesa, fue uno de los discursos más centrados, vertebrados, con soluciones reales para problemas concretos que realizara la presidenta, ¿o me equivoco? Carlos, Hugo. Sí, a mí me pareció que el tono estaba perfecto en relación a lo que se estaba anunciando. Me parece que también juega que no es lo mismo cuando estás en un estudio solo y cuando tenés gente. La gente siempre te entusiasma y además es muy difícil que un orador se sustraiga a la propia recepción por parte de los escuchas, ¿no? Bueno, a uno le pasa muchas veces también, ¿eh? A veces estaba pensando mientras los escuchaba que a veces uno sufre la traición en el mejor sentido, la verdad que es una agradable traición del militante. Es decir, ¿no? ¿no? La presidenta transpira militancia política. Entonces, pasión. Eso, claro, una pasión que... Ahora, como yo he escuchado el domingo a la noche a Lorenzino y a Kicillof, y estaban en una actitud muy dura, muy fuerte, hubo reportajes a Lorenzino también, tanto de Telam como de Página 12, muy fuertes. Pensé que la presidenta también iba a reproducir el mismo clima, y la verdad es que hizo bien en no hacerlo, digamos, después me di cuenta. Porque la verdad es que la presidenta en donde tiene que demostrar su fortaleza es en mantener una política, en sostener una política, no tiene por qué hacer un discurso pendenciero, digamos, con la Corte de Apelaciones de Nueva York. Y mantuvo la política, y la Argentina es, una vez más, así como pasó con el default, desafía las reglas de la ortodoxia financiera mundial. Es un living case, digamos. Es lógico que el establishment reacciona como reaccionó la Corte. La justicia allá también es la justicia del poder. Y es lógico que desafíen a un país y lo aprieten. Ahora, yo me preguntaba, otros gobiernos, ¿qué hubieran hecho frente a esta presión internacional? Inmediatamente hubieran reculado. Y la presidenta lo que hace es, miren señores, ustedes que dicen que somos deudores recalcitrantes, le damos una tercera oportunidad, métanse. Ahora, no les dice, le vamos a pagar lo que quieren. Por eso mantiene... Me parece muy importante, Argentina no procede con un manual, sino según la conveniencia nacional, lo cual no es poco a la hora de hacer política hacia adelante. En realidad fue en otras ocasiones donde la presidenta de la Nación, incluso funcionarios del gobierno, hablaban fundamentalmente hacia el interior del país cuando decía que no se le iba a pagar un peso a los fondos buitres. ¿No? Eso, incluso hay una ley que justamente tenés que mandar ahora para sacar esa ley, para volver a reabrir esta convocatoria y que entren estos fondos buitres, lo cual no solamente es porque corresponde, sino porque no hay otra solución para la Argentina de pagarle en las mismas condiciones de la establecida para el 93%, eso es lógico. Si no fuera así, por eso no hay ninguna posibilidad que Argentina acepte la resolución si la Suprema Corte de Justicia norteamericana confirma a la Cámara de Apelaciones de pagar, porque directamente implicaría que toda la quita que se efectuó en el año 2003-2005 vuelve para atrás. Y esto es una imposibilidad material. Sí, salvo un gobierno neoliberal, lo que hubiera hecho es escuchar ofertas del Fondo Monetario, es decir, miren, si ustedes tienen que pagar 70.000 millones de dólares porque tienen que equiparar a los fondos buitre con el 93% restante, nosotros les prestamos la plata. Y un gobierno neoliberal hubiera dicho, bueno, agarrémosla. Ahí los negociadores agarran la comisión y la Argentina vuelve a la rueda financiera y termina volviendo a entregar su economía. Esto es lo tremendo, porque vos fíjate que lo que cuesta tantos años reparar, en poco tiempo, con un solo acto de gobierno distinto, vos lo haces entrar de nuevo en un circuito que a veces cual después no tenés salida, ¿no? Se olvida que uno de los grandes logros de este periodo es a nivel clima político y medidas económicas concretas,
el FMI ya no monitorea la economía interna argentina. Durante 30 años el Fondo Monetario Internacional orientó, debatió o propuso las medidas económicas en nuestro país. Ya nadie dice, ¿qué dice el FMI de la política? Argentina toma una medida, a través de la presidenta, del ministro o de quien sea, relacionada con la política económica, desarrollo social, inversión, Chevron, la que quiera. Nadie pregunta, ¿qué piensa del Fondo Monetario? En otro momento era la primera pregunta que todo el mundo se hacía. ¿Y qué dirá de esto el Fondo Monetario? Ahora ahí surge, de lo que ustedes están hablando, un interrogante, porque yo escucho el rum rum, ¿no? Otro de mis orgullos es vivir con lo propio, no endeudarse. Sin embargo, hay un rum rum, che, con las tasas que hay a nivel internacional. ¿Por qué la Argentina no toma crédito? He escuchado a varios economistas y dirigentes políticos de distinta orientación señalar eso. ¿Cómo lo ven? Vos tenías una hipótesis al respecto. No, yo creo que la Argentina no toma crédito fundamentalmente porque no le dan crédito. Aparte de la posición, yo vuelvo a sostener. ¿Eso es bueno o es malo? Yo sostengo que una cosa, no se puede tener una posición fundamentalista con relación al crédito. El crédito es bueno o malo según el uso que vos le des y en función de quién te lo otorga, si establece condicionamientos acerca de tu política económica. Lo que puede determinar el que presta es efectivamente las condiciones de pago. Eso es lógico y eso, pero por ejemplo, indudablemente yo coincido, lo habíamos conversado anteriormente, que esta etapa muy interesante de la economía argentina es fruto del default y de la devaluación. Sí. Default y devaluación que más allá de lo que se diga, no la produjo Rodríguez A ni Duhalde, sino que Rodríguez A y Duhalde convalidaron el default y la devaluación. La exigencia masiva en las calles. Sí. Queremos tener trabajo y producción. Sí. Entonces, eso es la parte positiva de esto. Como la Argentina es un caso, un leading case, y se trata de que no se vuelva a producir este tipo de convocatorias, ahí la Argentina tiene serias restricciones al acceso al crédito, más allá que hace, yo te diría como las solteronas que hacen de la necesidad una virtud, de la imposibilidad una virtud. Si a mí me dan un crédito sin condicionamiento de mi política económica a 40 años, con una tasa del 1 o 2%, y la aplico para la reestructuración de la red ferroviaria y de la red vial, yo no veo ningún inconveniente de endeudarme con esa Yo creo que todo finalidad. tiene su historia, por lo tanto, yo sabes dónde veo el inconveniente, en que la Argentina tiene una mala experiencia en el manejo del crédito, sobre todo desde el Estado, porque hoy tenemos un gobierno que, por lo menos nosotros confiamos en cierto tino para la administración, pero nadie garantiza la persistencia de ese gobierno. Acá vino Cavallo y estatizó la deuda. Pero con el mismo criterio, nadie te garantiza que pagar a los privados su deuda. Pero ¿por qué adoptas esa posición con relación a eso y no decir, bueno, no estaticemos Aerolíneas Argentinas porque vienen después de atrás y la vuelven a privatizar? Las AFJP también, no es lo mismo, pero también corres el riesgo de que pueda producir. Una empresa privada, aún en manos de un Estado que no sea buen administrador, es una empresa del Estado, es una empresa que tiene capital local, trabajo local, inversión local. En el caso de la deuda es tan etéreo, porque estamos hablando de papeles, que cualquier funcionario con mala intención logra canalizarla en contra de la comunidad. Yo creo que hay un debate para dar ahí, me parece interesante. Mira, yo quiero volver a cómo empezó esto, que es cuando Gabriel plantea que hay quienes te dicen que hay que tomar crédito a tasas de 3, 4% o menos. A mí me parece que se macanea muchísimo con esto, porque la diferencia que tiene la Argentina con el resto de los países de América Latina, una de las diferencias, es que la Argentina entró en default. Por lo tanto, las tasas que le cobran a la Argentina son distintas, mientras tanto siga en esa situación que por lo visto todavía estamos. Segundo, las tasas no son aisladas de tu política económica interna. Cuando vos tenés una alianza con el Poder Financiero Internacional, como tiene el gobierno de Brasil, por ejemplo, y dejás abierta tu frontera financiera, digamos, al ingreso y egreso libre de capitales, y no controlás el ingreso de capitales, que esto
también digámoslo, se contabiliza como inversión extranjera directa, cuando se dice Brasil atrae inversiones. Brasil atrae capitales, que después de las movilizaciones de hace un par de meses se fugaron del país con la misma volatilidad con la que entraron. Cuando vos tenés una política más sólida... Pero eran capitales no para inversiones en infraestructura, sino capitales especulativos, ¿no? Totalmente. De lo que la Argentina tiene larga experiencia. El segundo punto es el tema del crédito. Ahí yo coincido con Hugo. ¿Por qué? Pero por una cosa de sentido común. Si vos tenés una obra de infraestructura que la va a disfrutar el país, poner una represa o una explotación de hidrocarburos, que vos la vas a amortizar en 30, 40 años, primero que es imposible materialmente, pero segundo que es ilógico e injusto que vos pongas toda la plata junta para hacer una obra cuyo resultado se va a mantener durante 30, 40 años si es una obra verdaderamente de infraestructura. Y ahí entonces se justifica un crédito, pero la Argentina tiene créditos de ese tipo, porque tiene créditos con el crédito más importante en el mundo que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo es... el Banco Mundial, perdón, es al saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza, 1.500 millones de dólares. Ahí vos tenés un crédito que se justifica. Entonces, ese crédito me parece que está bien, ese tipo de créditos. Lo otro no, endeudarte para pagar deuda y refinanciar, es lo que hizo la Argentina, que a eso es lo que vos te referías y eso es lo que hay que cortar como ciclo. Está claro de que mi posición es justamente a las obras de infraestructura y de ninguna forma tomar deuda para pagar deuda. Eso sí, es un absurdo. Pero también hay que tomar en cuenta, me parece, que hay una situación, se ha dado a lo largo desde el 99 para acá. En el 99 asume Chávez en Venezuela, y desde el 99 hasta el 2003 Chávez está solito en esta confrontación. Ahí asume Lula, enero del 2003, en mayo del 2003 asume Kirchner, y después se va dando todo esto que conocimos. Lo cierto es que, y además se da dos cosas muy importantes para consolidar esta situación en América Latina, que es todo lo que había dejado destrozado, devastado el neoliberalismo, que era una reacción de los gobiernos populares en América Latina, y segundo, una situación económica internacional muy favorable para América Latina, que es la suba de los productos primarios. Se revirtió aquello que en el lenguaje cepeliano se llamaba el deterioro de los términos del intercambio. Cada vez había que entregar más productos primarios para tener productos industriales. Esto se revirtió en parte durante fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Es posible, primero, que hay una situación más complicada de los gobiernos populares en América Latina. Venezuela con la muerte de Chávez, Maduro no es Chávez indudablemente, y la situación es más pareja. Un apunte, también hay problemas para las vanguardias neoliberales. Colombia va a tener un cambio estructural en los próximos meses. Esto no se resiste, llevan 8 o 9 días de paro general, se deterioran los acuerdos en La Habana entre la FARC y el gobierno de Santos. La población, esta vez no es la FARC, ha salido a la calle a protestar, y un paro que no se ha difundido, cuestionando directamente la política neoliberal de Santos. Creo que también puede haber cambios en Chile. Ojalá. Es interesante, y después queda el capítulo México para debatir. Y tenés un retroceso en el Uruguay con la segura presidencia de Tabaré Vázquez. Un retroceso sin lugar a dudas. ¿Está segura la caracterización? Bueno, ha sido hasta ahora un retroceso. Tabaré Vázquez estaba para firmar el Tratado de Libre Comercio, que vos con Pepe Mujica no te lo imaginás. En Brasil hay una situación un poco diferente, ¿no? La envergadura política de Lula no es la misma que la de Dilma. En Chile sí tenés una situación mejor con Bachelet en lugar de Piñera. Perú, que era una expectativa con Ollanta Humala, que decían que era títere de Hugo Chávez o hacía la política de Lula, no pasa por el momento mayor cosa en Perú. Y tenés indudablemente una situación en la Argentina con cara al 2015, al día de hoy, muy nebulosa. En todos los casos se combina con una ofensiva mediática fuerte,
en todos Sí, los y también es importante señalarlo. Y también tenés una presencia norteamericana, me parece más fuerte hacia América Latina, que en todo el área del Pacífico está actuando como una especie de contrapartida del no al en ALCA. Paraguay. E La incluso en presencia Paraguay, de los claro. Estados Unidos en Paraguay con modificaciones a la ley de defensa, con amenazas, con el invento de una actividad guerrillera para poder justificar la acción directa de las Fuerzas Armadas. Así que el golpe en Paraguay fue un retroceso tremendo en términos de cuña para la intervención de los Estados Unidos, inclusive militar, en pleno territorio mercosuriano. En Uruguay, cuando hablamos de retroceso Tabaré con relación a la presidencia de Pepe Mujica. Claro, Obviamente claro. que uno no la compara con lo que sería un regreso de alguno de los partidos. Colorado de derecha. Nacional. ¿Vieron Pero, la chicana que usaron gente del Partido Colorado y Nacional con relación a la presencia de Cristina en sí. Uruguay? Como le entregaban la llave de Montevideo. Sí, le dijeron, había que cambiar la cerradura, ¿por qué no le entregan una ganzúa? ¿No? Que forma parte. Lo que ha tenido que, el folclore. Lo que ha tenido que bancarse los Pepe Mujica en el Uruguay ante la presión del Partido Colorado y del Partido Nacional es muy, muy fuerte, ¿no? Y también es cierto que el gobierno argentino y el gobierno brasilero con relación al Uruguay y en el marco del Mercosur no ayudan. Sí, ahí tenemos problemas. Está la renuncia del canciller de Brasil, por el problema, por el Patriota. altercado que tuvieron con Bolivia. Es buen apellido para un canciller, ¿no? Sí. Que a mí me deja dudas, digamos, porque yo creo que el canciller del séptimo, octavo país del mundo no renuncia exclusivamente por un problema en la embajada en Bolivia. Ahora, cuando yo le escuchaba a Cristina en Montevideo hablar del anillo energético, por ejemplo, y pensaba si se confirmaran los resultados en las PASO, los resultados de las PASO en octubre, y se iniciara un clima de que Cristina o que el kirchnerismo, digamos, interrumpe su ciclo de gobierno, cuántas cosas se perderían no solo en política interna, sino en algo que está muy ligado a lo interno, digamos, que es la política regional, el énfasis que ha puesto la Argentina en su dimensión latinoamericana. Sería... Es un logro tremendo, histórico, importantísimo. Ahora, yo por eso siempre pienso, hay que seguir haciendo política y hay que pensar en las elecciones y hay que potenciar candidatos. A mí no me convencen mucho las declaraciones de algunos compañeros que suelen decir, no, ahora nos dedicamos a administrar, a gobernar, pero no queremos. Yo digo, si no lo hacemos nosotros, los hacen los otros, y si queremos tener buenos candidatos, empecemos a hablar de candidaturas en este periodo. No seamos ingenuos, porque los candidatos aparecen igual. O los proponemos desde lo que sería el campo nacional y popular, o los proponen otros. Sí, además está claro que estos procesos en ninguno de nuestros países pueden depender de una persona. Uno no puede decir, si esa persona tiene un inconveniente de cualquier índole, te quedas sin proyecto. ¿Cómo puede ser? Ahí tenés que tener una grilla de personas que sostengan, que institucionalicen los cambios, ¿no? Y le den continuidad a los procesos. Ahí hay construcción política como tema de debate. Un toque antes de despedirnos, pasan los años y seguimos esperando la aplicación de una ley construida socialmente, legítima y legal, sancionada de manera plena, defendida, sostenida, argumentada y que no termina de aplicarse. La justicia necesita un cambio, Carlos. Mira, yo pensaba hoy, mientras me estaba cambiando, fíjate cómo está uno permanentemente pendiente. Digo, si yo me encontrara con alguno de los miembros de la corte, no me refiero a Zaffaroni, digo, no me podrían sostener la mirada. Yo no sé cómo no les da vergüenza. No sé cómo no les da vergüenza. A mí me parece que igual el gobierno tomó una medida en su momento de elegir una corte que era lo mejor que se podía elegir, pero sin olvidarse que aún la mejor corte, en el papel que juega la corte, es la última trinchera del poder económico. Y eso va a quedar, me parece, reflejado cuando se pronuncie sobre la ley de medios.
van a determinar seguramente la constitucionalidad de la ley, van a hacer un empate que va a ser un triunfo de Clarín, al no tocar todo el aspecto del cabre. Me parece que por ahí viene la mano. Y si es así, si finalmente Clarín no sufre un debilitamiento fuerte de su poder económico, la pregunta es, ¿cuánto poder va a volver a tener Clarín para digitar presidentes, políticas y demás? Es muy interesante lo que dice Fontevecchia, y cito a alguien impecable en este caso, el domingo en su editorial. Después de hacer una buena nota sobre el recorrido político de Alberto Fernández, comenta que en el momento cuando Alberto Fernández, en representación de Duhalde, fue a negociar con Cavallo para que vote a Rucauf, ¿se acuerdan de aquella alianza que finalmente triunfó sobre Graciela Fernández Mejide? Cuenta Fontevecchia que Rucauf le decía: yo antes de tomar cualquier decisión importante lo consulto con Mañeto. Y Rucauf era el principal candidato a presidente de la Nación allá por el 99 o 2000. Sí, y lo que es cierto también, Hugo, es que me parece que la Corte produjo un giro. Es cierto que la Corte era prestigiosa desde el punto de vista de sus antecedentes jurídicos. Empeoró progresivamente. Cuando uno la comparaba con una Corte que estaba presidida por un hombre que era socio del presidente del Senado y del presidente de la República, ¿no? Que eran los dos hermanos Menem. Pero en términos de fallos, cuando empieza a tallar la cuestión del derecho de propiedad privada, la Corte se alineó, por lo menos mayoritariamente, de manera casi absoluta e incondicional al derecho de propiedad privada. Hay que barajar y dar de nuevo ahí. Nos encontramos la semana que viene. Ok.